Luego de escuchar los testimonios y de ver el video explicativo de la ley, continuaremos en este programa especial al cumplirse los 4 años de la aprobación de la ley que despenaliza y legaliza el aborto en nuestro país. Esta fue la fecha del 30 de diciembre del año 2020. Este fue y es un hito relevante en la conquista de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de nuestro país, pero también tuvo fuerte impacto en Latinoamérica. Para hablar de este tema, invitamos a 3 personas que forman parte del extenso, no siempre conocido y reconocido, pero imprescindible, conjunto de efectores y efectoras de salud, de educación y de las organizaciones que cotidianamente llevan adelante la tarea de garantizar derechos. Nos acompañan en este programa Raquel García, licenciada en Trabajo Social, especialista en violencia familiar, salud social y comunitaria, abordaje del maltrato infantil, de ENIVE y ENILE. Ella se desempeñó en las direcciones de niñez, de violencia familiar y es la reconocida e histórica trabajadora social del Centro de Salud Fonavi 42 y actualmente es su directora. También están con nosotros Karen Guijarro, integrante del Socorro Santa Rosa, espacio de activismo transfeminista que acompaña a las personas que deciden interrumpir sus gestaciones. Junto a ellas, Eric Morales Mucler, profesor y doctor en Historia, investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, coordina el proyecto Memorias Maricas Pampeanas e integra la Asamblea del Orgullo Disidente de La Pampa. Bienvenidos por estar aquí, muchas gracias. Vamos a consultarles, especialmente en esta primera parte, cómo consideran que la aprobación de la ley impactó en sus prácticas profesionales, en sus funciones y en las organizaciones de las que participan. Comenzamos, Raquel. Bien. Bueno, yo cuando empezó, hace muchos años estoy trabajando en el centro de salud, trabajando con una obstetra y una médica. Un día una de las mujeres que se atiende en el centro de salud nos interpela con la decisión de interrumpir su embarazo. No estábamos con la ley que tenemos hoy, nos llevó a ver de qué manera podíamos acompañarla y yo creo que cuando nos preguntan cómo impactó la ley tuvo que ver con tener un respaldo, tener un acompañamiento, tener fundamentación escrita que permitió tanto a los equipos de salud como a las propias mujeres poder acercarse a los centros de salud y tener este acompañamiento y romper con esta soledad que se manifestó en el debate de la ley. Yo creo que el debate de la ley permitió poner en palabras todo lo que las mujeres están sintiendo ante esta decisión. Yo siempre les digo a las mujeres o las personas con capacidad de gestar son las que les impacta y saben lo que les sucede cuando un test da positivo, en qué situación las encuentra, poder tener un lugar donde son escuchadas y poder encontrar una respuesta para resolver esto, fue fundamental contar con esta ley. Ellas mismas lo dicen porque, bueno, el debate de la ley llegó a los hogares de estas mujeres. Desencadenó no solamente poder hablar de una interrupción de embarazo, que en este momento estábamos hablando de interrupciones legales solamente, llegar a la interrupción voluntaria del embarazo llevó un debate interno en los hogares, lo cual fue enriquecedor para los equipos de salud, porque no solo se debatió eso, se debatió situaciones de violencia, situaciones de no acceso a los métodos anticonceptivos, poca difusión de las leyes previas que teníamos y encuadrar el trabajo que nosotros hacemos en los centros de salud, porque mucha población, toda la población llega a los centros de salud cuando tienen una dolencia o cuando tienen un problema, ya sea de índole de atención médica, de atención social, de atención psicológica, desde enfermería,
desde farmacia, desde todas esas ventanillas y sobre todo de administración, fue importante también trabajar en el equipo de cómo recepcionar esas consultas y que el equipo pudiera tener toda la información a través de la ley que se promulgó y que hoy está en vigencia, dio un respaldo y nos permitió al resto del equipo, que somos los que llevamos adelante la tarea de la atención, es que nos puedan acompañar con información, con conocimiento. Esto llevó a que pudiéramos volver a los libros, a formarnos, pero no solamente en este tema, en muchos temas que son inherentes a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo. En la entrevista con las personas surgen un montón de temas que tienen que ver, por ejemplo, de tener una adolescente sentada con su mamá y la madre decirnos: yo nunca escuché esto, yo nunca tuve este acompañamiento, yo no tuve esta crianza que estamos teniendo de poder hablar de este tema y de poder acompañar a mi hija desde la posibilidad de tomar una decisión sin ser desde una decisión dominante donde no tiene derecho a la palabra. Así que sí, fue un impacto importante y yo creo que tenemos que seguir debatiendo y defendiendo esta ley que hoy tenemos en vigencia. ¿Para ustedes en el socorrismo, Karen? Bueno, el Socorro es un espacio que está activo desde 2012 y en La Pampa desde 2015, o sea que es muy previo a la ley. En este sentido vimos un montón de modificaciones posteriores a la ley, porque previo a eso el trabajo del Socorro, la militancia, era un trabajo muy de hormiguita, del día a día, de ver qué sector podía ser más amigable o menos violento para garantizarnos las ILES. Muchas veces acompañábamos a las mujeres a los centros de salud porque sabíamos que por ahí si íbamos nosotros recibían menos violencias, entonces era un trabajo muy arduo de todos los días que tenía que ver con eso, con intentar que ese aborto sea como lo menos violento para esa mujer, lo menos violento e invasivo para esa mujer. Entonces, posterior a la ley, vimos muchos cambios en relación a eso, en relación a la garantización de los derechos y a la autonomía de los cuerpos, de las personas que deciden abortar sus embarazos, pero además vimos el cambio también en el discurso, como decía Raquel, porque vimos que las mujeres de repente se empezaron a animar a ir a los centros de salud, que venían a nosotros con una consulta, pero decían, bueno, yo consulté previamente en el centro de salud porque me enteré de que hay una ley, sé que a partir de esto me lo pueden garantizar. Entonces vimos eso, que se instaló en lo social el discurso del aborto, en los hogares, y que de alguna manera se empezó a romper un poco el tabú de lo que es abortar, que las mujeres empezaron a hablar inclusive con sus madres, con sus abuelas, de lo que implicaba abortar, y que inclusive llegamos a las conclusiones de que son un montón de personas las que abortan y que no lo sabían, y previo a la ley que se instaló, posterior a la ley, perdón, que se instaló ese debate, está mucho más naturalizado y se ha normalizado en la cotidianidad. Entonces creemos que es un avance recontra favorable respecto a nuestros deseos y a la autonomía de nuestros cuerpos. Para ustedes, Eric. En particular, allí hay que recuperar las voces tanto de Karen como de Raquel para dar cuenta de que el aborto sí fue un hito en la vida política, social y sanitaria de nuestro país, y específicamente para la sexodisidencia llevó a una revisión de una historia compartida, de una historia común, de luchas, y para el caso pampeano fue de alguna manera el contexto de emergencia de la primera Asamblea del Orgullo Disidente, que reunió a las organizaciones y a las colectivas sexodisidentes que tenía la ciudad de Santa Rosa y también otras ciudades de nuestra provincia. El debate por el aborto y el trabajo que llevaron adelante las organizaciones feministas y transfeministas, el foro, acobijó a las disidencias y las impulsó para su movilización. No obstante, esta es una historia compartida por más de 5 décadas, dado que el aborto llevó y aún se mantiene la discusión en torno a
las autonomías sobre el cuerpo, sobre nuestros deseos. Entonces, cuando pensamos el aborto, no solamente estamos pensando en un derecho humano solamente para las mujeres cis heterosexuales, sino para las sexodisidencias, dado que nos invita a reflexionar sobre esas experiencias de vida, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, pero también a debatir y profundizar las discusiones en torno a la salud integral, que es un eje importante dentro de la agenda del colectivo LGBTI BNQ+, a nivel regional, no solamente tanto en la Argentina y en La Pampa, pero también a discutir la educación sexual integral, que como docente también y como integrante de la universidad es importante tener en cuenta el debate y la aplicación de la IVE-ILE fue importante para ese camino que transitamos conjuntamente desde las organizaciones, desde el activismo en la calle, pero también en el ámbito académico para profundizar las discusiones y la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y para seguir sosteniendo la defensa de los derechos humanos para todas y todes. Bueno, luego de esta primera ronda de consulta, quisiéramos venir a la actual coyuntura política, en el momento en que el Gobierno Nacional desfinancia los programas de salud sexual, reproductiva, no reproductiva, y entre ellos, por ejemplo, el que buscaba descender la prevención del embarazo adolescente, pero también hay múltiples denuncias en el país y se multiplican permanentemente porque hay desfinanciamiento respecto de los insumos, o sea, de los métodos anticonceptivos, entre ellos el preservativo, de la medicación para la IVE y la ILE, como son el misoprostol y la mifepristona. No hay entregas de tratamientos de hormonización, como estabas comentando vos, Eric. No hay entrega tampoco sistemática de oportunidades de capacitación y, por supuesto, hay un intento de modificar la implementación de la ESI según lo establecido por la ley que la rige. Por lo tanto, les consultamos ahora, ¿cómo analizan en este momento, en la actualidad, la implementación de la ley 27.610? ¿Hay retrocesos? ¿Hay algún avance? ¿Conocen lo que ocurre en el resto del país? Y por último, ¿identifican desafíos urgentes para el año 2025? Comenzamos con vos, Eric. Gracias, Mónica. Sí, en este contexto, con la gestión de la Libertad Avanza, tenemos la instalación de una agenda neoconservadora en el país, con discursos claramente violentos, en donde las mujeres y las disidencias sexogenéricas se han posicionado como enemigos públicos. Desde las agrupaciones sexodisidentes de todo el país estamos llevando adelante un posicionamiento claro, dado el notorio retroceso que estamos vivenciando en torno a las garantías de las leyes que hemos conseguido, los derechos que hemos conseguido, la aplicación de esas leyes, y eso viene de la mano con un claro retroceso en las políticas públicas. El discurso neoconservador se traduce en un desfinanciamiento y desde el cierre del Ministerio de Mujeres y Disidencias, la política de este gobierno es clara. Y ante eso hay una preocupación generalizada. Hemos mencionado algunas de las cuestiones puntualmente que nos preocupan y estamos atentos ante esta avanzada que tiene como objetivo no solamente el desfinanciamiento de parte del Estado, sino también un retroceso en materia de derechos humanos y que lo vivenciamos en el campo de la salud, de la educación y del trabajo, y aquí se incluye la aplicación y la garantía de este derecho que hemos conseguido colectivamente, pero reitero, es una agenda neoconservadora que está llevando adelante un gobierno en Argentina actualmente, pero que se replica en otros países de la región. Entonces, esto lo tenemos que abordar conjuntamente como
y este es uno de los desafíos, me parece, desde las organizaciones y desde los activismos, de trabajar conjuntamente, colectivamente, porque estamos hablando de derechos humanos para todos, que trasciende nuestras individualidades y también nuestros territorios. Karen. Bueno, si bien desde en La Pampa, respecto a la aplicación de la ley, por ahí estamos en un lugar medio privilegiado, por así decirlo de alguna manera, que siguen garantizando las interrupciones de una manera amigable y demás, el Socorro acompaña, por ejemplo, a Jujuy, es parte de nuestra tarea. Y sabemos que es un contexto totalmente distinto, porque lo vivenciamos en nuestra militancia a diario, en donde las mujeres y las personas que deciden interrumpir sus embarazos no se les garantizan los accesos, hay falta de medicación, hay falta de métodos anticonceptivos, o solamente pueden acceder a los métodos anticonceptivos que los centros de salud disponen, que están siendo limitadísimos y no tienen que ver con la elección de las personas que deciden interrumpir los embarazos, sino con lo que hay a disposición. Y asimismo las interrupciones son de unas burocracias muy terribles, y así todo, a veces acceden a todas esas burocracias por su deseo de interrumpir sus embarazos y ni así les garantizan la medicación. Entonces, realmente nos preocupa, porque si bien acá en La Pampa siguen garantizando, nos preocupa porque sabemos que esa problemática, como decía Eric, que es parte de un discurso que está vigente, que vienen en contra de nosotros. Entonces nos preocupa porque en cualquier momento puede pasar, acá también, y aunque no nos pase, es una problemática que está pasando a nivel nacional. Entonces es de una urgencia ponernos a trabajar junto con los efectores de salud, con los espacios de militancia, para ver de qué manera podemos garantizar y estar contra estas problemáticas que tenemos tan vigentes y que son de una urgencia de solucionar muy inmediata, porque sabemos que van contra nuestra autonomía, contra nuestros cuerpos, contra nuestros deseos y contra esta lucha que nos costó tanto tiempo conseguir y que es nuestra. Entonces tenemos que seguir luchando en conjunto por esto. Raquel. Bien. Bueno, yo estoy como directora del Centro de Salud. Se siente toda la presión que hay en relación a cuestionar, a desinformar en relación al punto que hemos llegado. Yo creo que uno de los puntos a favor que tenemos es ya los 4 años de existencia de esta ley, que nos permite evaluar dónde estamos parados y podemos mostrar con números lo que ha sucedido y de cómo estamos trabajando en los equipos, que es lo que nos va a fortalecer para resistir, para informar, para llegar a la población, no asustarnos de esto, sino de seguir formándonos, de seguir uniéndonos, seguir articulando. Yo formo parte de muchos grupos en donde tengo información de lo que sucede en otras provincias, que es lamentable, y es como decía Karen, tenemos una provincia en la que lo que se ha cortado a nivel nacional lo está garantizando a nivel provincial, se están generando programas nuevos dentro de la provincia, se han fortalecido los equipos de gestión en toda la temática, lo cual da garantía que vamos a poder seguir trabajando como lo estamos haciendo. Al finalizar el último programa de este ciclo del año 2024 de Gotas a Marea, queremos agradecer profundamente a los invitados que hoy nos han acompañado, al canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, tanto a sus directivos como a sus trabajadores, a las compañeras de la Cooperativa Recreo, que nos han acompañado con fidelidad en el objetivo del Foro Pampeano durante todo este periodo, además del ciclo del año pasado, y queremos además hacer llegar a todo el pueblo pampeano y a todo el pueblo de nuestro país un profundo deseo de paz, de equidad, de bienestar y de justicia. Muchas gracias a todos. Los esperamos en 2025.